página 1 de 287. El ascenso y la caída del capitalismo neoliberal, David M. Coates, 2015. Introducción. En 2008 estalló en Estados Unidos una grave crisis financiera y económica más amplia, que se extendió rápidamente a gran parte del sistema financiero y económico mundial. Como se mostrará en detalle en el capítulo 5, ha sido la crisis más grave desde la Gran Depresión de la década de 1930. Si bien la etapa aguda de colapso financiero y caída libre económica que se produjo al comienzo de la crisis ya pasó, le siguió un periodo de estancamiento e inestabilidad económica que continúa hasta el momento de escribir este artículo, 5 años después. El término crisis capta acertadamente la situación actual de la economía estadounidense y de gran parte del resto de la economía mundial. La crisis sorprendió a la mayoría de los principales economistas y responsables de las políticas de Estados Unidos, que creían que las depresiones ya no eran posibles en el capitalismo contemporáneo. Robert Lucas, un destacado representante de la Escuela de Economía Académica de Chicago, partidaria del libre mercado, afirmó en su discurso presidencial de 2003 ante la Asociación Económica Americana que el problema central de la prevención de la depresión ha sido resuelto, a todos los efectos prácticos, y de hecho ha sido resuelto durante muchas décadas. Ben Bernanke, un destacado economista de la Universidad de Princeton que fue nombrado presidente de la Reserva Federal en 2006, dijo en una reunión de funcionarios de la Reserva Federal en marzo de ese año que creo que es poco probable que veamos que el crecimiento se vea descarrilado por el mercado inmobiliario. No sabemos si sospechaban o no lo que se avecinaba. En la misma reunión de 2006, Janet Yellen, economista de Berkeley y funcionaria de la Reserva Federal que más tarde sucedió a Bernanke como directora de la Reserva Federal, añadió, por supuesto, la vivienda es un sector relativamente pequeño de la economía, y su declive debería corregirse por sí solo. Así, los principales representantes de la corriente dominante de la profesión económica estadounidense no podían ver la inminente crisis económica, y muchos estaban convencidos de que una crisis grave no podía volver a ocurrir. Esta crisis surgió de la forma particular de capitalismo que se ha dado en los Estados Unidos en las últimas décadas, a menudo llamada capitalismo de libre mercado o neoliberal. El capitalismo neoliberal surgió alrededor de 1980, primero en los Estados Unidos y el Reino Unido, reemplazando al capitalismo regulado muy diferente que lo había precedido. Pronto se extendió a muchos otros países, aunque no a todos, y llegó a dominar las instituciones económicas a nivel global de esa época. TV escribe. La voracidad de los ricos que acumulan capital a más no poder, termina perjudicando a todo el sistema. El autor escribe. Los significados completos de capitalismo neoliberal y capitalismo regulado se explorarán en el capítulo 2. En resumen, en el capitalismo neoliberal las relaciones y las fuerzas del mercado operan con relativa libertad y desempeñan el papel predominante en la economía. Por capitalismo regulado nos referimos a una forma de capitalismo en la que instituciones no mercantiles como los estados, las burocracias corporativas y los sindicatos desempeñan un papel importante en la regulación de la actividad económica, restringiendo las relaciones y las fuerzas del mercado a un papel menor en la economía. El objetivo de este libro es descubrir las raíces de esta crisis del capitalismo neoliberal, así como proporcionar una comprensión de la forma neoliberal de capitalismo que dio origen a la crisis. Esto requiere un examen de varias preguntas relacionadas. ¿Qué es el capitalismo neoliberal? ¿Por qué surgió después de varias décadas de capitalismo regulado, un desarrollo que, como la crisis actual, sorprendió a la mayoría de los analistas en su momento? ¿Cómo ha funcionado esta forma de capitalismo desde su inicio alrededor de 1980,
un periodo que ha visto una serie de expansiones económicas históricamente largas, bajas tasas de inflación y altos y crecientes niveles de desigualdad y deuda. Encontrar respuestas a las preguntas anteriores prepara el camino para entender las raíces y el carácter de la crisis que comenzó en 2008, así como las respuestas estatales a la crisis. El análisis ofrecido en este libro sugiere que es probable que se produzcan cambios económicos y políticos significativos en los próximos años. Si bien no es posible prever con certeza el curso futuro de los acontecimientos, este análisis arroja algo de luz sobre los tipos de cambios económicos y políticos futuros que podrían resolver la crisis actual. El enfoque seguido en este libro considera al capitalismo como un sistema que evoluciona y cambia con el tiempo. Sin embargo, ese cambio no es simplemente parcial o gradual. Si bien el capitalismo ha conservado ciertas características definitorias fundamentales desde su origen hace siglos, ha asumido una serie de formas institucionales distintas a lo largo del tiempo. Cada forma de capitalismo ha mostrado coherencia interna, con un conjunto de instituciones económicas y políticas, así como ideas dominantes, que se refuerzan entre sí. Cada forma de capitalismo también ha persistido durante un periodo de tiempo significativo, de una década a varias décadas de duración. Las transiciones de una forma institucional de capitalismo a otra han estado marcadas por crisis y reestructuraciones. Las características definitorias del capitalismo son la propiedad y el control de las empresas por parte de una parte de la población, los capitalistas, que emplean a asalariados para producir productos para la venta en el mercado, con el objetivo de obtener ganancias. El bienestar del asalariado es algo que no entra en consideración. Sin embargo, esa es una descripción escueta de un sistema socioeconómico, y en cada periodo histórico de la era capitalista se ha desarrollado un conjunto mucho más rico de instituciones económicas y políticas. La idea de que esos conjuntos de instituciones tienden a ser coherentes y a perdurar durante periodos significativos de tiempo fue propuesta por dos teorías que surgieron a fines de los años 70 y principios de los 80, la teoría de la estructura social de la acumulación y la teoría de la regulación. La primera surgió en los Estados Unidos, Gordon y otros, 1982, Coates y otros, 1994, y la segunda en Francia, Aglietta, 1979. El análisis de este libro se basa en una versión modificada de la teoría de la estructura social de la acumulación, que sostiene que cada estructura institucional coherente en la historia capitalista, denominada estructura social de acumulación, se centra en la promoción de la obtención de beneficios y un proceso estable de acumulación de capital. Wolfson y Coates, 2010. Después de una o varias décadas, cada estructura social de acumulación pasa de ser una estructura que promueve la obtención de beneficios y la acumulación a ser un obstáculo para ella, lo que marca el comienzo de un periodo de crisis económica. El periodo de crisis dura hasta que se construye una nueva estructura social de acumulación. Este enfoque teórico no explica en sí mismo por qué una forma particular de capitalismo da lugar a una crisis grave en un momento y lugar determinados, sino que proporciona un marco para investigar las raíces de una crisis. Como todas las formas anteriores de capitalismo, el capitalismo neoliberal tiene una configuración particular de instituciones económicas y políticas, así como teorías e ideas económicas dominantes. Como sostienen Wolfson y Coates, 2010, cada estructura social de acumulación proporciona una manera de estabilizar los principales conflictos y resolver los principales problemas que el capitalismo tiende a producir. Esto incluye la estabilización de la relación entre el capital y el trabajo, así como las relaciones entre los capitalistas. Para promover la obtención de beneficios y la acumulación estable, una estructura social de acumulación también debe asegurar mercados en crecimiento para la producción de una economía capitalista en expansión.
El papel del Estado en relación con la economía es central para cada estructura social de acumulación. TV escribe. Para que el capitalismo prospere es necesario que existan consumidores. Como los empleados son pobres, su capacidad de compra se rebasa. Así que es necesario que los pobres sigan pariendo hijos para que siga habiendo consumidores cautivos y pobres. El autor escribe. Este enfoque para analizar el crecimiento y la crisis capitalistas combina consideraciones teóricas con análisis históricos de coyunturas particulares. En este libro, los actores más importantes no son los individuos, sino las clases y los grupos, que se involucran en luchas y entran en alianzas y coaliciones a medida que cada uno busca promover sus intereses frente a los acontecimientos económicos. La categoría más amplia de actores son las clases, como los capitalistas y los trabajadores. La clase capitalista no es un grupo indiferenciado, y nuestro análisis prestará atención a los intereses a veces conflictivos de los diferentes segmentos de la clase capitalista. La era neoliberal ha sido testigo de dos acontecimientos relacionados que han suscitado mucho debate, la globalización y la financiarización. Si bien el capitalismo ha mostrado una poderosa tendencia a expandirse globalmente desde su inicio, en la era neoliberal se volvió significativamente más integrado globalmente que en el pasado, según algunas mediciones. Otra característica del capitalismo en la era neoliberal ha sido el papel creciente de los motivos financieros, los mercados financieros, los actores financieros y las instituciones financieras en el funcionamiento de las economías nacionales e internacionales. Epstein, 2005, 3, un acontecimiento que ha recibido el extraño nombre de financiarización. Algunos analistas ven el carácter del sistema económico durante este periodo principalmente a través de la lente de la globalización o la financiarización, más que del neoliberalismo. En el capítulo 2 argumentaremos que el neoliberalismo es el concepto más útil para comprender la forma actual del capitalismo, y que la globalización y la financiarización se entienden mejor como características importantes del capitalismo neoliberal. Han aparecido varios libros que ofrecen análisis del capitalismo neoliberal y o de la crisis a la que ha dado lugar. Algunos ejemplos son Harvey, 2005, 2010, Dumenil y Levy, 2004, 2011, Stiglitz, 2010, Foster y Macduff, 2009, Suezi, 1994, Palley, 2012, Howard y King, 2008, y Rogers, 2011. Hay algunos puntos de coincidencia y algunas diferencias entre las conclusiones que se encuentran en esos trabajos y en este libro. Una característica distintiva de este libro es el enfoque adoptado, que utiliza el concepto de formas institucionales sucesivas del capitalismo que subyacen a periodos de crecimiento y crisis, ofrece una combinación de análisis teórico e histórico y se centra en las clases y los segmentos de clase. Este enfoque puede proporcionar conocimientos sobre el pasado, el presente y el futuro de la sociedad capitalista que no se pueden encontrar con otros enfoques metodológicos. Un argumento central de este libro es que la crisis que comenzó en 2008 no es solo una crisis financiera, ni una recesión particularmente grave ni una combinación de las dos. Es una crisis estructural de la forma neoliberal del capitalismo. Por crisis estructural se entiende no solo que la crisis surge de la forma estructural actual de la economía, sino que, a diferencia de una recesión ordinaria del ciclo económico, la crisis no puede resolverse dentro de la forma estructural actual. Una crisis estructural no puede resolverse con políticas económicas bien elegidas. Incluso una política keynesiana audaz de expansión fiscal mediante grandes aumentos del gasto público, si bien es capaz de estimular un crecimiento económico más rápido y crear más empleos durante un tiempo, no resolvería por sí sola el problema estructural subyacente que está bloqueando la reanudación de una trayectoria normal de generación de ganancias y expansión económica a largo plazo.
Más bien, un cambio estructural importante en la economía y otros aspectos relacionados de la sociedad representa la única vía para resolver la crisis actual, una visión que encuentra apoyo en la historia de la resolución de crisis estructurales pasadas en los Estados Unidos, como la de la década de 1930. Los capítulos 2, 3 y 4 presentan un análisis del capitalismo neoliberal, qué es, cómo surgió y cómo ha funcionado. El capítulo 5 analiza las raíces y el carácter de la crisis económica actual, así como la respuesta estatal en evolución a la crisis. El capítulo 6 se adentra en el pasado de Estados Unidos, buscando lecciones de formas institucionales anteriores de capitalismo y las transiciones de una a otra, que puedan informar una consideración de lo que vendrá después en este momento. El capítulo 7 concluye con un análisis de posibles direcciones futuras del cambio económico y político. Este libro se centra en Estados Unidos. Estados Unidos es, por supuesto, la potencia económica, política y militar dominante en el mundo, además de tener una cultura que ejerce una influencia sustancial sobre el resto del mundo. El capitalismo neoliberal se originó en Estados Unidos, junto con el Reino Unido, y fue el poder estadounidense el que difundió las instituciones y políticas neoliberales en todo el sistema global. La crisis actual surgió de Estados Unidos. Sin embargo, tanto el capitalismo neoliberal como la crisis que ha producido tienen dimensiones internacionales importantes, y el análisis en este libro tendrá en cuenta los principales acontecimientos relevantes en la economía política global. Para analizar la forma neoliberal del capitalismo, se introducirán varias series de datos económicos, véase el apéndice de este libro para obtener información sobre las fuentes de datos. Haremos comparaciones con la forma dominante anterior de capitalismo, que llamamos capitalismo regulado. Al utilizar datos para este tipo de análisis, evaluación y comparación, surge inevitablemente la cuestión de cómo fechar el comienzo y el final de cada periodo. La elección de los años de inicio y fin es más importante de lo que se podría esperar, porque el ciclo económico, los altibajos periódicos de corto plazo de la economía puede distorsionar las comparaciones de largo plazo del desempeño económico si los años finales no se eligen con cuidado. Una buena manera de eliminar esos efectos distorsionadores es elegir un año pico del ciclo económico tanto para el año inicial como para el final del periodo. Consideramos que el periodo del capitalismo regulado comienza aproximadamente a fines de la década de 1940 y continúa hasta fines de la década de 1970, mientras que el capitalismo neoliberal se extiende desde principios de la década de 1980 hasta el presente. Según el enfoque seguido aquí, cada forma de capitalismo tiene un periodo en el que la estructura social de acumulación funciona eficazmente para promover la obtención de beneficios y la expansión económica, seguido de un periodo de crisis estructural en el que la estructura social de acumulación ya no funciona eficazmente. En capítulos posteriores demostraremos que el capitalismo regulado dejó de funcionar eficazmente, como se ve en la mayoría de las series de datos, alrededor de 1973, aunque la tasa media de beneficios en Estados Unidos empezó a caer antes, después de 1966. Por tanto, para la mayoría de las series de datos, trataremos el periodo de 1948 a 1973, ambos años pico del ciclo económico, como representativo de la era del capitalismo regulado en el sentido del intervalo en el que ese sistema estaba en su fase efectiva. El intervalo de 1973 a 1979, de nuevo ambos años pico, representará el periodo de crisis estructural del capitalismo regulado, aunque para los datos sobre beneficios examinaremos 1948-66 y 1966-79 como los periodos de funcionamiento efectivo y de crisis, respectivamente. Aunque en nuestra opinión el capitalismo neoliberal no se estableció bien hasta principios de los años 1980,
Consideraremos el periodo de 1979 a 2007, ambos años pico del ciclo económico en los Estados Unidos, como el periodo en que funcionó de manera efectiva. Si bien el año 1979 es un poco temprano, el siguiente pico normal del ciclo económico no se produjo hasta 1990, mucho después de que las instituciones neoliberales ya se hubieran establecido. El año 1979 marcó un punto de inflexión en muchas series de datos económicos, y es común considerarlo como un punto de quiebre entre estos dos periodos bastante diferentes. Después del año pico del ciclo económico de 2007, la economía estadounidense entró en un periodo de crisis estructural, que aún no ha llegado a su fin al momento de escribir este artículo. En capítulos posteriores se brindarán detalles adicionales sobre la datación de estos periodos. Página 7 de 287. Respecto al capitalismo regulado, Ian J. Seda Irizarry escribe: en muchos de los círculos populares y académicos, la crisis actual es descrita como el último clavo en el ataúd del pensamiento que sostiene que el libre mercado, junto a la propiedad privada, es la institución fundamental que garantiza la mayor prosperidad posible para los seres humanos. Ese pensamiento que se identifica tanto con el laissez-faire como con su manifestación contemporánea en el neoliberalismo, presentaba al mercado como un ente natural con el cual el gobierno no debería entrometerse. Se postulaba que intervenir en el mercado mediante regulaciones, tarifas, subsidios, y demás políticas socioeconómicas, significaba atentar contra la libertad de los individuos que participan de dicho mercado, sea como productores, consumidores o ambos. Es en esa perspectiva donde más explícita queda la visión de que el capitalismo y la democracia son inseparables. Con la llamada crisis financiera que afecta al mundo entero, la fe en la mano invisible del mercado y su capacidad de autorregulación por ahora ha quedado desacreditada. Ahora se dice que la actual crisis ha puesto al descubierto que el mercado libre y no regulado es uno donde las necesidades de la mayoría son, en el mejor de los casos, un apéndice ante la salvaje búsqueda de ganancias sin considerar los efectos directos e indirectos que puedan causar tales actividades de capitalización al resto de la sociedad. La respuesta ante el colapso del capitalismo neoliberal ha sido traer a la mesa la posibilidad de un capitalismo más humano, un sistema regulado donde el gobierno tome la forma de un Estado benefactor que busca intervenir para prevenir los excesos a los que conduce la lógica de buscar expandir las ganancias a toda costa. En esta visión, el mercado y la economía en su totalidad son vistos como un complicado sistema mecánico donde se pueden alar palancas y oprimir botones para lograr los resultados deseados.